Vamos a tocar el tema de hoy. Nos toca el tema de la democracia intercultural. Vamos a ver cómo es que se ha ido construyendo esta democracia durante la historia en el país, cómo se ha ido viendo, cómo es que se ha ido trabajando entre las organizaciones sociales y cómo se entiende esta democracia intercultural. Porque muchos hasta ahora no la entienden. Creen que la democracia intercultural es solo ver a la gente del campo que tiene otra manera de ser, otra manera de tener su visión de vida. No se dan cuenta que esta democracia intercultural tiene muchos parámetros que debemos de conocer, muchas cualidades que debemos de ver y conocer y también practicar. Y esta democracia intercultural está siendo vista también por otros países a nivel internacional para poder aplicarla. En muchos países donde están empezando a hablar de realizar nuevas constituciones políticas, como Chile, por ejemplo, están hablando de este tipo de democracia. Están hablando para empezar crear su nuevo Estado a través de la experiencia vivida en Bolivia como ahora lo tenemos en nuestra nueva constitución. Una constitución que no es tan nueva, ¿no? Ya tiene 10 años. Una constitución que habla sobre un Estado plurinacional. Y cuando hablamos de un Estado plurinacional, estamos hablando de un Estado pluricultural. Y cuando hablamos de un Estado pluricultural, estamos hablando de una democracia intercultural. Entonces, por eso que es muy importante que toquemos este tema. Este tema es muy interesante. Y bueno, pues vamos a ir de a poquito avanzando. ¿Qué nos dice esta presentación? Dice, durante las 18 versiones constitucionales con la anterior constitución, eso hay que repetirlo varias veces, la anterior constitución política del Estado, la constitución política del Estado que estaba vigente hasta el año 2009, ha tenido 18 versiones constitucionales, o sea, 18 reformas. 18 reformas que durante esas reformas decían la república, no había Estado plurinacional. Entonces, lo que debemos de ver es que durante esas 18 versiones solo han visto un país desde un solo punto de vista. Un país desde lo colonial, donde ser parte del mundo era civilizarnos, y civilizarnos era pues practicar solo la democracia representativa. Es decir, deberíamos nombrar nuestros representantes para cualquier cosa. Los demás solo nombrábamos representantes y listo. Las bases, la gente de a pie, la gente común, el hermano del campo, el hermano artesano, el hermano que vivía en las ciudades, no podía participar en política. Entonces, cada 4 años se nombraba representantes. Listo, ahí terminaba toda su participación en la democracia. Entonces, esas enormes diferencias naturalizaron el racismo. Un racismo como relación con la mayoría. La gente del campo, la gente que hace artesanía, la gente que es gremial, que vende en el mercado, la gente que no sabe leer ni escribir, están solamente para votar y nombrar sus representantes, no están para más. Los representantes son aquellos que saben leer, escribir, son aquellos que son intelectuales, son aquellos que son personas elegidas, son aquellos que inclusive decimos deberían parecerse más a la gente blanca, a la gente europea, para que puedan ser tomados en cuenta en lo político y puedan ser representantes de esas personas para que ellos puedan hablar por ellos. Entonces, se naturaliza el racismo. Como todavía hasta ahora tenemos eso, seguimos viendo ahora mismo la búsqueda de candidatos, seguimos viendo todavía de que no debemos todavía buscar candidatos que la clase media acepte, dicen.
Esa clase media es igual que nosotros. La clase media ha salido del hijo del campesino, del hijo del indígena, pero todavía seguimos eligiendo personas que todavía representen a esa clase media, y esa clase media que represente a lo europeo. Pero ha habido grandes cambios, grandes mejoras, pero desde la nueva constitución política del Estado. Sí, entonces lo que debemos ver todos nosotros es pues que esa naturalización del racismo todavía existe en nuestras cabecitas. En mi cabeza todavía existe eso. O sea, nadie se va a liberar de ese racismo, de esa forma de pensar, porque de alguna manera aún no somos coherentes totalmente, ni tampoco consecuentes totalmente en esa lucha contra el racismo que debería existir, no solo en nuestro país, también en otros países. La democracia de verdad nunca convocó a la mayoría, dice, ¿no? La mayoría que siempre ha estado y que siempre ha sido utilizado solamente para enfrentar a las dictaduras o para la movilización popular. Es lo que dicen vulgarmente, siempre nos han usado de escalera, dicen, ¿no ve? Y eso es cierto. Esa democracia occidental que ha dicho que, bueno, pues solo debemos nombrar representantes, entonces la mayoría, que es el pueblo, el campesino, el indígena, el artesano, el gremial, siempre ha estado relegado a sus aspiraciones. Entonces, la aspiración de las mayorías siempre ha sido una democracia intercultural, ¿no es cierto? Entonces, eso siempre se ha ido construyendo en la historia de nuestro país. La construcción popular de la democracia intercultural se ha ido construyendo con la protesta en las calles. La de las calles, la del cabildo, la de las comunidades. Ustedes muy bien deben conocer cómo se realiza, se practica la democracia en nuestras comunidades. En nuestras comunidades existe el consenso, la complementariedad, la armonía. En nuestras comunidades no debe haber minorías ni mayorías, debemos entrar en consenso. En las comunidades del campo esa democracia siempre ha existido y va a seguir existiendo todavía. Entonces, la voluntad popular de exigir el derecho a ser consultado se va construyendo, y esa construcción se llama democracia intercultural, que se tome en cuenta. Durante el proceso constituyente que empezó el año 2007 y terminó el año 2009 con la nueva constitución política del Estado, la Asamblea Constituyente se convierte en un lugar de confrontación ideológica, donde muchos no entendían la democracia intercultural. Decían, no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer cabildos? ¿Para qué vamos a hacer referéndums? Si tranquilamente todos tienen sus representantes. Y los otros decían, no, por más que tengamos representantes, debemos de participar y ser tomados en cuenta para tomar decisiones políticas que el gobierno va a realizar mediante cabildos, referéndums, asambleas. Entonces, esa era la discusión ideológica durante el proceso constituyente. Por esa razón que se tardó mucho, el proceso constituyente debería haber durado un año, pero ha durado mucho más, casi 2 años. Entonces, se ha planteado algo nuevo, algo a través y a partir de nuestra propia identidad plurinacional. ¿Cómo es que los pueblos resuelven su democracia y sus problemas? Participando todos, tomando decisión entre todos. Entonces, el proceso constituyente se convirtió en un lugar de confrontación. Entonces, irrumpieron nuevos actores sociales dentro del contexto político. Se crea normativa del concepto de la democracia intercultural a partir de un proceso, un nuevo principio, un nuevo momento fundacional de la nueva constitución política del Estado. ¿Sí? Si ustedes pueden ver la nueva constitución, en el artículo 11 habla de la democracia participativa comunitaria, ¿sí? Directa. ¿Cómo es que elegimos? Hacemos democracia directa, hacemos democracia representativa, pero también hacemos democracia
comunitaria. Entonces, la mayoría está representada, dice, en términos proporcionales. Y sus democracias deberían tener el mismo estatus que los representativos. Por eso es que en algunos lugares la Corte o el órgano electoral participa en la elección de autoridades, pero ahí no hay voto secreto. Por ejemplo, en algunos pueblos como Sajaypampa hacen el voto por filas. Se nombra 2 o 3 candidatos, listo. Y todos hacen fila detrás del candidato por el cual al cual van a apoyar. Entonces, esa es la democracia comunitaria, esa es la democracia participativa, donde la persona está tomada en cuenta. Y cuando hay que tomar decisiones también en el pueblo, en la comunidad, se vuelve a reunir la comunidad y vuelve a participar. Sin ser representante, sin ser diputado, alcalde, concejal o autoridad, puede participar la persona de base con su opinión y con su voto para poder tomar una decisión que ayude a la comunidad, que mejore la comunidad. Entonces, la democracia intercultural expresa el encuentro entre las formas republicanas de la democracia liberal y las diferentes maneras culturales que existen en Bolivia para convivir. Esa democracia liberal que solo nos habla de lo representativo, en la nueva Constitución se complementa con las democracias culturales de cada cultura de las 36 naciones que tenemos. Las 36 naciones que tenemos tienen su propia forma de elección, su propia forma de democracia. Entonces, en ese encuentro genera tensiones, pues, en la Constitución, en la constituyente, antes de que se apruebe la Constitución. Entonces, hay un aprendizaje creativo de lo diferente. Debemos aprender a aprender de lo diferente. Y cuando hablamos de democracia intercultural, no solo estamos hablando de las democracias que se aplican en las comunidades, también estamos hablando de la democracia dentro de la familia. Hacer partícipe a la mujer, eso también es intercultural, eso también es democracia intercultural. Por eso que hablamos de lo complementario. Esa diversidad, esa otra forma de pensar de la hermana mujer, a la cual debemos tomar en cuenta, decir, a ver, ¿cómo es que piensa ella para tomar una decisión? Por eso nuestros pueblos hablan del chachahuarmi, no hablan del machismo, del patriarcalismo, donde solo el hombre es el rey y el hombre es el único que decide. Estamos hablando de una democracia en la cual ambos deben tomar una decisión y encontrar una decisión. Tomar una decisión entre hombre y mujer tampoco es tan fácil. Hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que retroceder. En alguna forma el hombre retrocede con respecto a lo que plantea en la familia y la mujer también, de tal manera que no haya descontento, sino más bien haya consenso. ¿Sí? Entonces eso nos conduce mucho más a entender el concepto de la democracia intercultural. Y eso debemos tomar en cuenta en todo, en nuestras relaciones con las personas, en la comunidad, con el país, en el departamento, en nuestros grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto constitucional habla de que la Constitución Política del Estado hoy en día representa la propuesta de convivencia entre los diversos, entre aquellos que queremos lo comunitario y aquellos que siempre han querido lo liberal, o sea, solo los representativos. Tenemos que aprender a vivir con las diversas formas de nuestro país, con esas 36 naciones, y empezar a aplicar también esta forma de convivir a nivel internacional también. No solamente eso se circunscribe a lo boliviano, también debemos empezar a aplicar esta democracia intercultural en niveles internacionales. La Constitución Política del Estado, en su artículo 98, establece: la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. ¿Sí? Entonces también estamos viendo la parte legal, la parte legítima de cómo en la Constitución se ha establecido ahora la interculturalidad. Y eso tiene que tener lugar, dice, con respecto a las diferencias y en igualdad de condiciones. No podemos juzgar a una persona, por ejemplo, que habla quechua en un lugar que hablan puro castellano. Tenemos que
con las leyes y con la nueva constitución, ponerle un intérprete, por ejemplo, para que él pueda entender de qué está siendo acusado y de qué y cómo puede defenderse. La interculturalidad también nos lleva a entender a los pueblos, a nuestra gente, ¿no es cierto? Donde fíjense qué es lo que pasa a veces en Cochabamba, pasó el año pasado, el año pasado, una señora que le mató a un perro, le dio con cuchillo porque se robó la carne. ¿Estará bien juzgarle? Decir, esta persona es una persona asesina y mató al perrito porque se comió un pedazo de carne o le robó un pedazo de carne y lo mató así. ¿Será que desde el punto de vista occidental habrá que juzgarle a esa persona y decir, es una asesina? O desde lo intercultural, repito, habrá que ver el tipo de cultura que tiene nuestra hermana que ha sido juzgada y ver por qué ha matado. Porque en nuestros pueblos la muerte es natural, para empezar. En nuestros pueblos, el que un animalito o una misma persona inclusive no esté haciendo lo que tiene que hacer es castigada, es llamada la atención si no hace sus deberes, es castigada haciendo adobes, etcétera, etcétera. Habrá que juzgarla desde el punto de vista intercultural, preguntarle por qué ha hecho eso. Pero no, ocurre de que en Cochabamba pasaron 3 meses y ya le dieron 3 años de cárcel. Y hay personas que violan niñas, que violan niños, que su juzgamiento dura más de 5 años y a veces hasta salen libres. Habrá que ser crítico y autocrítico con respecto a lo que entendemos de interculturalidad. En las leyes electorales igual está tomado en cuenta la democracia intercultural, ¿no es cierto? En la ley 026 dice, la democracia intercultural basada en la complementariedad de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el Estado plurinacional. O sea, las nuevas leyes también están siendo tomadas en cuenta, desde el punto de vista intercultural. Entonces, la democracia como concepto para juzgar la convivencia social, los países desarrollados y países atrasados, dice, han importado constituciones para poder saber qué es democracia. ¿No es cierto? Nuestra constitución política del Estado establecía desde el inicio de la República en el año 1825, ¿qué nos decía? Que solo había una democracia representativa. La colonia, pasando por la República, nos han dicho que Bolivia era monocultural, o sea, solo se conocían un tipo de cultura, ¿no? Y querían acabar con las otras culturas que tenían otra forma de mirar la vida, otra cosmovisión de vida, etcétera, etcétera. Haciendo a un lado la diversidad, más bien ahora debemos de ir con la construcción de la interculturalidad. La democracia representativa, como habíamos dicho, es aquella que viene de la democracia liberal, que solo crea la representación y que nombramos un representante y los demás no tomamos decisiones. Nuestros representantes, quien toma decisiones por cuenta nuestra. Perdón. Mientras que la democracia comunitaria tiene identidad y sentido originario, que viene de la convivencia de nuestros pueblos. Existe una justicia propia ligada a la comunidad. Existe una relación permanente entre la delegación y la gestión. Nadie es jefe de nadie. Delega tareas, sí. Hacen gestión en complementariedad. Nadie es único. Todos trabajan. Donde en la democracia comunitaria la traición, la deshonra y la deshonestidad se penan, es castigado. Pero no se castiga así directamente, sino se hace todavía una averiguación, se hace una justicia comunitaria, donde todos participan, no solamente participa como en la justicia occidental, el abogado, el juez y el otro abogado, no señor, todos participan para poder juzgar a una persona. La democracia participativa y directa es una cualidad permanente de la democracia comunitaria, donde las decisiones salen de la asamblea, donde la característica de la representatividad
incrementa la participación de las personas y la toma de decisiones. La consulta previa, el referéndum, la iniciativa legislativa y las revocatorias de mandato han sido instituidas en la nueva Constitución Política del Estado. La consulta previa, antes de que el gobierno pueda realizar algunas actividades en un determinado territorio, debe haber una consulta previa. El referéndum es hacer participar a las personas para poder saber qué es lo que realmente quiere la mayoría. La iniciativa legislativa es aquella que nos dice y nos indica, tanto en lo municipal, departamental, nacional, de que todos, cualquier ciudadano de a pie, sin ser diputado, sin ser senador, sin ser autoridad, puede tener la iniciativa legislativa y decir, yo quiero que se aplique esta nueva ley. Claro que hay un proceso para eso. Por ejemplo, conseguir 5%, el 10%, de acuerdo a lo municipal, de acuerdo a eso, de la votación, para obtener apoyo y poder decir, yo quiero esta nueva ley, que esta nueva ley se aplique en lo municipal, departamental o en lo nacional. O la revocatoria de mandato, donde también podemos estar descontentos con nuestras autoridades, el gobernador, el alcalde, el concejal, y podemos pedir la revocatoria, o sea, sacarlo del cargo a la mitad de su gestión. Este señor o esta señora no está trabajando bien, no nos convence, 2 años y medio, y podemos hacer una revocatoria de mandato, de tal manera que podamos sacarlo del trabajo en el cual está y lo está realizando mal, según lo que hayan visto la mayoría de las personas y de acuerdo a el resultado que nos dé la revocatoria de mandato. O sea, eso es democracia participativa y directa. Eso está en la Constitución Política del Estado. Y eso es lo que debemos de practicar, pero practicar desde el punto de vista transparente, de buena fe, no perjudicando a otras personas, solamente porque dicen que es corrupto y listo, sin pruebas nada, querer sacarlo del cargo. No es así. Hay que ver también que quien más se perjudica es la comunidad, más que la persona. Una nueva democracia que nos ayude con una producción colectiva, que decidamos entre todos, que haya la toma en cuenta de las opiniones individuales, que la producción política en una sociedad que vive procesos de transformación radicales implica la descolonización de sus actores sociales. Mucha gente no entiende, particularmente en las ciudades, donde ya no viven en el campo, no entienden este tipo de democracia intercultural, participativa, comunitaria. Incluso hasta nuestros congresos no son bien entendidos. Los congresos duran 2, 3 días, pero no, en la ciudad lo hacen en 3 horas, 4 horas, su congreso ya pasó. No debaten, no hay una interrelación entre las personas, una interculturalidad de entender al otro, su visión, discutirlo, debatirlo hasta el cansancio y al final entrar en consenso. Ese es el tipo de democracia al cual debemos aspirar todos. Debatir, discutir, retroceder un poco nuestra posición, el otro también en su posición y encontrar el consenso. A eso llamamos democracia intercultural. Entonces la interculturalidad dice, desde una perspectiva crítica, es el acuerdo entre los diversos para construir un mundo donde quepan todos, muchos mundos, donde el camino que seguimos cambiando con el aprendizaje que realicemos del otro. O sea, debemos aprender del otro. El hombre debe aprender de la mujer debe aprender del hombre y juntos hacer un posible cambio. Como el quechua debe aprender del aymara, el aymara del quechua, el guaraní debe aprender del quechua y el quechua o el aymara debe aprender del guaraní. Hay tantas cosas que debemos aprender de entre nosotros y entendernos para poder asimilar, practicar esa democracia intercultural que nos dice esta nueva constitución para que podamos aplicar. ¿Sí? Entonces, la civilización debemos reivindicar las culturas. Los procesos de descolonización de los pueblos deben emprenderse en las luchas, deben buscar lo multicultural. Esa multiculturalidad, esa plurinacionalidad, esa tolerancia entre los unos y los otros que debemos reivindicar. No debe haber esa intolerancia, debe haber esa tolerancia entre nosotros. Y la tolerancia habla de entendernos,
y tratar de entender al otro en su dimensión, en su cosmovisión, en su forma de ser, en su forma de construir su mundo. Dicen que los guaraníes no tienen en su lenguaje el verbo del futuro. Por eso es que viven al día. Y nosotros los occidentales de acá, los aymaras, quechuas, los vemos como si ellos fueran flojos. Decimos, ellos son flojos. Pero ¿por qué decimos ellos son flojos? Porque ellos viven el día. Ellos tienen para comer en el día y listo, tranquilos, viven el día. Al día siguiente se preocupan de la comida del día. Nosotros, más bien los aymaras, los quechos de este lado de Occidente, nos preocupamos de qué es que vamos a juntar para mañana, para comer mañana, pasado y pasado mañana. Entonces debemos saber entender a la persona del Oriente, al otro pueblo, y ellos deben entendernos a nosotros. Por eso es que nosotros juntamos, nuestra cultura es de sacrificio, de trabajo, mientras que en el Oriente hay todo, crecen los árboles fruta, existen las casas que se construyen solo de madera y listo, nosotros construimos de piedra, ladrillo, calamina, de lujo inclusive, gastamos mucha plata, vivimos hasta el futuro, de aquí a 50 años, queremos dejar cosas para nuestros nietos inclusive. Ellos no, ellos tienen otra forma de ver la vida. Y es por eso que lo multicultural debemos entender y reivindicar a todas las culturas para poder entendernos entre nosotros. Pero también debemos hacer una interculturalidad crítica que contemple la descolonización de las personas y de los pueblos, porque hay muchos pueblos, hay muchas personas como yo y como otros que estamos todavía colonizados. Necesitamos generar condiciones estructurales para hacer posible el diálogo entre nosotros, entre cambas, collas, entre guaraníes, entre aymaras, entre quechuas. Yo admiro mucho a los aymaras porque mi padre es aymara, he vivido en La Paz, admiro mucho a los quechuas porque los quechuas también tienen su forma de ser, los aymaras también, los guaraníes también, todos son muy amables, pero siempre y cuando nos entendamos. Yo no puedo tratar de poner por encima mi cultura, por encima del guaraní o por encima de el aymara. Debo de complementarme. Ni el aymara tiene que poner su cultura por encima de la mía. A eso llamamos interculturalidad. Debe haber inclusión y descolonización. Incluir es recibir al otro, entender al otro. Descolonizarnos es empezar a sacar de nuestras cabezas el capitalismo, el patriarcalismo. El capitalismo, por ejemplo, para medirnos, decir el quechua es más superior que el aymara, eso es mentira. Nadie es más superior que otro. Decir que el hombre es mejor que la mujer, que el hombre es más macho, que el hombre aguanta más, que no es mentira. Los dos nos complementamos. La mujer en algo es más superior, el hombre es más superior, pero nos complementamos. Porque en algo somos también débiles los hombres y en algo también las mujeres son débiles, entonces debemos de complementarnos. En algo, las personas mayores son más superiores que los jóvenes, pero los jóvenes también son más superiores que los mayores en algo, en su coraje, en su fuerza, en nosotros tal vez en algo de conocimiento, entonces debemos complementarnos, a eso llamamos descolonizarnos, y a eso llamamos incluir, por no decir que nos debemos complementar entre todas las culturas y entre todas las formas de ver y conocer. ¿Qué retos fundamentales tenemos? Tenemos la inclusión social. Debemos incluir socialmente y culturalmente a las diferentes personas. Porque a veces aparece un aymara en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Aparece un aymara y bueno, ya estamos queriendo rechazarle. No, debemos incluir y aprender de ellos. Y ellos también deben aprender de nosotros. Debemos tender a hacer una democracia intercultural, pero que sea soporte de las organizaciones sociales y del Estado plurinacional. En estos 13 años de Evo Morales ha habido un soporte de las organizaciones sociales, ha habido una construcción del Estado plurinacional, de tal manera que antes inclusive veías a un hombre con poncho, con su sombrero, con su chicote, y pensabas que era una persona que ha ido a trabajar al mercado de apazapita o de cargador de papa o algo así. Pero en esa construcción intercultural
Desde la nueva constitución política del Estado, ahora los vemos a ellos diferente, los vemos como lo que son autoridades, como lo que son nuestros hermanos y hermanas. Y decimos, mira, el hermano debe ser autoridad de algún lado, Gilacata, alcalde. Ya no los vemos de otra manera. Nada más que este último año ha vuelto a renacer el racismo de diferentes lugares, de diferentes élites que han vuelto a decir de que somos diferentes. Y no es así. Hay diferencia, pero somos semejantes y debemos tener ese reto importante de construir esa democracia intercultural, una democracia que nos ayude a construir el Estado plurinacional. Entonces, el Estado plurinacional también expande las autonomías indígenas. Qué hermoso es ver a los indígenas ya más autónomos. Por ejemplo, en Cochabamba existe en Misque, hay una provincia llamada Misque, ahí existe un pueblo llamado Zajaipampa. Ellos han conseguido ya su autonomía indígena municipal, tienen su propia carta orgánica, ellos se visten diferente a nosotros, quechuayata parlanco, o sea, hablan quechua, tienen sus cosas, ya, pero ya han sido reconocidos, ya tienen su propio municipio indígena. Lo mismo con la región del Chaco, hay una región del Chaco que comparten 3 departamentos, igual. Qué lindo es visitar esos lugares, conocerlos y ver cómo se relacionan ellos y cómo es que podemos aprender mucho de ellos. Por ejemplo, en Zajaipampa no es necesario que bailen hombres y mujeres juntos. Los hombres bailan por un lado, las mujeres bailan por otro lado. Y cuando quieren bailan juntos. Pero qué lindo sería, ¿no? Que no existe ese machismo. A ver, el que baila con hombres es maricón y el que baila entre mujeres pues, son lesbianas. Debemos entender al otro desde su concepto de vida. En Zajaipampa bailan así. Los hombres bailan a un lado por hombres, las mujeres bailan por otro lado. Pero son hombres, son mujeres, son una relación natural que tienen ellos. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, el vivir bien debería ser, está en el horizonte del proceso de cambio, pero ese proceso de cambio debe basarse en lo intercultural. Marchar juntos, quechuas, aymaras, guaraníes, tonomas, movimas, yoracarés, etcétera, etcétera. Marchar juntos dentro de esa democracia intercultural que la estamos viendo y que la debemos conocer y la debemos practicar. ¿Sí? Entonces, todos debemos marchar juntos, comprendiendo al otro, su realidad y empezando a aplicar esa democracia participativa, esa democracia directa, esa democracia representativa y esa democracia comunitaria, que durante muchos años, más de 150 años, han sido negados. Pero fíjense que muchos países que están haciendo ahora, pidiendo construir su nueva constitución, como Chile, creo que también Panamá, etcétera, están queriendo construir su Estado plurinacional. Y no se olviden que el país más indio de toda América es Bolivia, porque en Bolivia todavía existimos 42% de las personas que nos declaramos indígenas originarios campesinos. Seremos profesionales, viviremos en la ciudad, usaremos ropa hasta europea tal vez, porque todavía seguimos en eso, pero nos declaramos indígenas. Yo me declaro indígena, quechua, porque hablo quechua, por esa razón, porque si hablara aymara, me declararía inclusive hasta aymara. Mi padre es aymara, mi madre es quechua, mis abuelos de parte de madre quechuas, mis abuelos de parte de padre aymaras. ¿Cómo yo puedo negar a mi identidad? ¿Cómo yo puedo negar a mi origen? Porque es a partir de ello que voy a entender al otro, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a la juventud, a la experiencia. Es a partir de ello, de entender al otro, de que vamos a empezar a construir nuestra democracia intercultural. ¿Sí? Gracias, Pachi, Yasurupay, Chapié. Son algunas cosas que he aprendido para poder decir gracias en esa búsqueda intercultural de conocer al hermano, a la hermana. Bien, ahora, después de esta pequeña presentación, yo les dejo a ustedes el micrófono abierto para que podamos conversar,
compartir conocimiento entre ustedes y yo, la compañera Iris, la hermana Daisy, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias y bueno, pues estamos para escucharlos ahora. Hola, hola, compañeros, compañeras. No sé si me han escuchado. Buenas tardes, profe. Sí, hemos escuchado Buenas muy tardes, hermana. atentamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Participar con algún comentario? Bien, esperemos a que se animen, pues ahí la hermana Marlenia Pasa parece que quiere participar. Muchas gracias, Luis. Y pues sí, animamos a los compañeros a que puedan participar. Los temas que hemos tratado a lo largo del curso, siempre los recalco, son temas amplios, temas que implican mucho análisis. El tema de la democracia intercultural es una intersección entre dos conceptos fundamentales para las sociedades. Por un lado, la democracia, que es lo que nos garantiza estados de derecho, y por otro lado tenemos a la interculturalidad, que va a permitir el respeto entre el respeto de la identidad cultural, ¿no? Y la dignidad de los pueblos, ¿no? Que se recupere la dignidad de los pueblos. Eso es algo muy importante, porque parte de lo que es la esencia de una persona está ligada a su cultura, a su pueblo, y a que pueda recuperar esa dignidad, ¿no? Y ese ejercicio es algo que se tiene que construir constantemente. Hemos visto que es muy fácil caer nuevamente en cuestiones como el racismo, y no se puede permitir por parte de los jóvenes principalmente, quienes son los que van a determinar la realidad a partir de ahora. Y es por eso que estas problemáticas son fundamentales y nosotros quisiéramos escuchar también su voz de ustedes y poder no solo responder sus preguntas, también escuchar sus experiencias, escuchar sus ideas y escuchar sus percepciones, para que entre todos podamos comprender mejor la temática. Bien, gracias, Iris. Yo creo que están un poco tímidos los hermanos, hermanas. Sin embargo, a ver, dice la hermana Marlene, dice, ¿cómo se aplicaría la democracia intercultural en una organización juvenil? Qué interesante la pregunta. A ver, una organización juvenil supuestamente está conformada con jóvenes, pero en casi todas las organizaciones todavía existe el patriarcalismo. ¿Qué significa que existe el patriarcalismo? De que el hombre tiene que ser quien dirija. El hombre tiene que ser quien tome el mando de la organización, el hombre tiene que ser quien represente a la organización, el hombre tiene que ser quien hable más en la organización. Pero cuando hablamos de democracia intercultural estamos hablando de que también la mujer debe participar y estar en las mismas condiciones que el hombre. No, lo intercultural no solamente significa entender a los otros pueblos, a los aymaras, a los quechuas, guaraníes, no. Lo intercultural significa desde que debemos empezar de nosotros mismos, de entender al hijo, de entender a la mamá, de entendernos entre jóvenes, pero entre jóvenes en las mismas condiciones, tanto hombres como mujeres. Entonces, en una organización juvenil debería ver lo que hay en nuestros pueblos. Por ejemplo, yo peleo por eso. Si el presidente de este año de la organización juvenil es varón, la siguiente año, la siguiente gestión debe ser una mujer. Debe haber el muyo que llamamos en nuestros pueblos, la dotación. Y el siguiente un hombre.
Y dentro de la mesa directiva debería haber el 50%. Si el ejecutivo es hombre, el que le sigue en el siguiente puesto debe ser mujer, hombre, mujer. Debería compartirse el poder. A eso llamamos lo intercultural. No solo llamamos porque hablando de cultura, estamos hablando de pueblos con diferentes costumbres, sino también estamos hablando de las personas. Las personas también tenemos nuestra propia cultura. Las personas también cultivamos nuestros propios valores, nuestra propia forma de ser. Cultura viene de cultivar, ¿sí? Entonces, en una organización juvenil debe haber participación de ambos. Hombre, mujer, mujer, hombre, chacha, warmi. Si no es así, no estamos entendiendo lo intercultural. Y hasta ahora muchas veces a la mujer se le está usando todavía de adorno. Y eso que en la Constitución Política del Estado dice 50% mujeres, 50% hombres. Pero ¿quién debería luchar más, digo yo, de querer ocupar ese lugar? Son las mujeres también que deben organizarse mejor. Yo he participado en varias organizaciones y aún participo en varias organizaciones de OTV, etcétera. Y cuando sale a la palestra una mujer candidata, ni las mujeres le apoyan. Imagínense. Y siendo mayoría las mujeres en una organización, a veces no le apoyan a la mujer. ¿Por qué? Porque dentro de la mente de la mujer y de los hombres todavía tenemos el patriarcalismo. Y pensamos que la mujer, como es igual que nosotros, no sabe pensar, no tiene la habilidad de dirigir, etcétera. Mentira. Las mujeres y los hombres somos iguales, podemos participar políticamente y ser igual o mejor que cualquiera. A eso debemos apuntar en las organizaciones juveniles y en otro tipo de organizaciones, a que tanto el hombre como la mujer seamos interculturales. Bien, no sé si está bien la respuesta, tal vez alguna otra pregunta. Gracias, Marlene. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué dices tú, Nancy? Nancy Nina debe ser la hermana, debe ser. ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Lice, buenas noches. Ah, la profe es. O Daisy, Profe. A ver. Bueno, dicen, bueno, desde mi punto de vista, a veces hablamos mucho sobre lo que es la interculturalidad, lo que deberíamos dejar de despatriarcalizarnos, ¿no? Pero hay veces todo esto no se cumple, ¿no? Es la verdad. A veces decimos debería de haber paridad, ¿no? De género cuando nosotros presentamos postulantes para algún tipo de municipio, ¿no? Para que nos gobierne o para que gobierne algún municipio, ¿no? Pero no existe, la verdad, ¿no? Incluso en el mismo gobierno en el actual que estamos viendo, no existe esto. Y tampoco existen los municipios. Ahorita, por ejemplo, en los mismos municipios, sus candidatos, la mayoría son varones, ¿no? Y no veo que, bueno, impulsen a las mujeres. Bueno, cuando va una mujer y se presenta, dice, pues no, mujer nomás es mujer. Así, supuestamente las mujeres nos enojamos de algo y después ya no queremos hacer algo. Y por eso es que apoyan a los hombres, porque supuestamente los hombres, cuando se enojan, toman, comparten y luego ya, se abuenaron ellos. Pero las mujeres no, se enojan y por eso es que no hay que dar apoyo, dicen, ¿no? Entonces es un problema que tenemos aún, ¿no? Y bueno, tendremos que cambiar pues, todos, ¿no? Nosotros jóvenes, señoritas, los nuevos niños mismos, las nuevas mentes que existen, tenemos que cambiar eso, ¿no? Y es un trabajo grande que nos están dejando, ¿no? Eso sería, Lisa. Muy bien, gracias. No se olviden que la Constitución ahora obliga a todas las autoridades a tomar en cuenta a las mujeres. Claro que eso teóricamente, en la práctica, como dice la hermana, no se les da la oportunidad a la mujer de participar activamente. Pero fíjense ahora, la Cámara de Senadores está conformada por 22 mujeres. La mayoría son mujeres en la Cámara de Senadores ahora, compañeras. Ahora está la oportunidad de participar. Ahora está la oportunidad de que la mujer tome el mando.
pero eso hay que saber aprovecharlo. Y como decía la hermana, a veces se enojan entre mujeres y son más duras entre ellas mismas. Los hombres lo arreglamos con un par de cervezas o con un par de golpes, como decimos vulgarmente. Y al día siguiente estamos de nuevo de a buenas. Mientras que nuestras hermanas mujeres se enojan para toda la vida. Y eso debemos trabajar. No es que no vaya a cambiar. Por eso decimos de que debemos construir. Y construir significa trabajar día a día en esa democracia intercultural, haciendo que la mujer participe, haciendo que la mujer se prepare, se organice para que pueda tomar el mando. En Bolivia, la mayoría son mujeres según el último censo. Si se pusieran de acuerdo para votar, tranquilamente la próxima gestión podríamos tener una presidente mujer del país. Pero pónganse de acuerdo. Los hombres también vamos a apoyar, pero seguimos teniendo todavía esas lacras machistas en la cabeza. De seguro que yo también todavía tengo algo de machista, pero eso hay que construirlo día a día. Aunque nos digan pocholos, aunque nos digan pecho amarillo, hay que ir construyendo, acabando con el patriarcalismo y haciendo que lo intercultural todavía siga construyéndose con la participación de la mujer en todos los aspectos. Bien, ¿alguien más? Hermana Vanessa, ¿qué opina usted? O el hermano Henzi Aries. ¿Me escucha, hermano Henzi? Están muy callados, muy callados. A ver, la hermana Celeste, ¿qué opina usted, hermana Celeste? Aló, hermana Celeste, ¿me escucha? A ver, algún varón, hermano Nelson Ticona, ¿qué dice? ¿Qué opina? Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Hermano. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué tal? No, me ha parecido muy interesante la intervención, bueno, la exposición de la misma forma, ¿no? Bueno, yo pienso que aún, bueno, vivimos, digamos, ¿no? De una cultura machista, patriarcal y demás, ¿no? Aún prevalece, ¿no? No solamente dentro de nuestra familia, ¿no? También la parte o la estructura del mismo Estado, ¿no? Podemos ver también en los mismos recintos militares, digamos, ¿no? Ahí está, digamos, ¿no? Donde predomina más el machismo, digamos, ¿no? De la misma forma, en la misma religión, ¿no? Entonces, yo pienso que hay instituciones que aún no han cambiado, digamos, muchas cosas, digamos, ¿no? Ahora, en el tema político también se ve de esa forma, ¿no? Aunque en discurso o en la misma ley diga Chechahuán y demás, de alguna forma se da el cumplimiento, digamos, ¿no? Pero siempre va a ir de la par el tema económico y otros factores más, ¿no? De fondo, porque no todos tienen la misma oportunidad de poder participar, ¿no? Sería muy lindo, digamos, que salga, digamos, de la misma comunidad y demás, ¿no? En algunas comunidades todavía tienen ese pensamiento, ¿cómo se podría decir? Radical en este caso, ¿no? No todos, ¿no? Pero de alguna forma hay que erradicar todo eso, digamos, ¿no? Y me parece que es un proceso, aunque con el pasar del tiempo creo que ya hemos ido mejorando muchas cosas, ¿no? De la misma forma, a la juventud no se les da muchas oportunidades, ¿no? Un tema de experiencia, no sé, y muchos otros factores también que les van diciendo a los jóvenes que y al final, digamos, no tenemos, digamos, buenos resultados, ¿no?
aunque en la actualidad yo pienso que está cambiando, está mejorando algunas cosas, y me parece que debemos seguir generando esos cambios que aún nos falta todavía como población en conjunto más que todo, ¿no? Simplemente eso, hermano. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias. Realmente tu participación buenísima. Has hecho un pequeño resumen. Sin embargo, como decías tú, debemos trabajar lo intercultural desde nosotros primero. ¿Qué tan machitos somos o qué tan intercultural somos con nuestra pareja, con la familia, con los hijos, con los hermanos? ¿Qué tanto somos interculturales? ¿Comprendemos al otro? Esa es la pregunta. ¿Somos tolerantes con el otro? Esa es la pregunta que debemos respondernos. Cuando nos respondamos eso y podamos practicar la tolerancia entre nosotros, estamos construyendo la interculturalidad. Bien, la hermana Giovanna Huanca quería participar. Dime, hermana. Hermana Giovanna, ¿puede participar? No la escuchamos. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bien, parece que no hay muchas ganas de participar, ya tal vez se han tenido mucho. No sé qué dice la profesora. Estimado Luis, hay algunos compañeros que han escrito por el chat. Por el chat. A ver, no he leído. A ver, por ahí me leen una pregunta. Por ejemplo, Celeste dice que tiene problemas con el micrófono, por eso está usando el chat. Y ella dice que la interculturalidad es algo que debe trabajarse constantemente, ¿no? Porque todavía existe mucho pensamiento colonial, sobre todo en las instituciones, ¿no? Entonces, a veces eso es importante analizar de forma crítica, ¿no? El tema del pensamiento colonial. Y Daisy Suxo dice que en su opinión es difícil romper el patriarcalismo, ya que en las comunidades no dan lugar a las mujeres para ser candidatas a cargos superiores. No solo se utiliza a la mujer como acompañante o hacen que las mujeres se conformen con cargos mínimos, ¿no? Esos son sus comentarios de Celeste y de Daisy. Bien, gracias. A ver, en las instituciones todavía no se aplica lo intercultural. Lamentablemente, la Constitución está ahí, pero no lo ponemos en práctica. Por ejemplo, en las instituciones deberían ser instituciones que nos atiendan pues en 2 o 3 idiomas. Tú vas a un ministerio y rara vez vas a encontrar a alguien que te hable en aymara, porque si tú eres aymara tienes que hablar el castellano obligado para que te atiendan. Pero hay aymaras ahí adentro, están trabajando, son profesionales, entienden el aymara, pero no quieren hablar el idioma aymara porque les da vergüenza. ¿Cuándo vamos a romper eso? ¿Cuándo vamos a tener una institución a la cual llegue una hermana de Pollera, un hermano del campo y diga, yo hablo aymara, quiero que me atiendan aymara y me digan qué tengo que hacer en mi trámite? Tantos servidores públicos hay en Bolivia que han dado exámenes con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, han sacado 100 en sus exámenes de quechua, aymara, guaraní, pero sin embargo no hablan porque les da vergüenza. Entonces tenemos que trabajar, como decía la hermana, en las instituciones, en lo intercultural, de tal manera que interculturalmente nos entendamos, porque es diferente hablar el castellano para decirle a alguien, esto tienes que hacer en tu trámite o es el proceso que debes realizar. Y es diferente que le hables en su idioma y entienda mejor y agilice mejor su trámite y trabaje mejor en su trámite. ¿Sí? Entonces, como dice también la otra hermana, generalmente usan a las mujeres de acompañantes, sí. Pero pues la mujer entra en la palestra política
Y ya depende de ella, de que si hace, de que caiga en ser solamente acompañante. Tienen que ser como Domitila Chungara. Domitila Chungara decía que el peor enemigo era el miedo. Tienen que perder el miedo y enfrentar a los hombres y enfrentar el patriarcalismo y decir, yo también puedo. Yo conozco varias mujeres, conozco varias compañeras que han llegado a ser jefas y se han hecho respetar. Eso sí, como vivimos en un sistema patriarcalista, es mucho más difícil para la mujer mantenerse. Inclusive como jefa, como directora, es mucho más difícil. Porque para empezar, las mismas mujeres le dan contra. Como habíamos dicho hace un momento, habíamos comentado. Para empezar es eso, ni las mismas mujeres le apoyan. En vez de que se apoyen entre mujeres, a veces las mismas compañeras del trabajo no le dan su apoyo. Entonces, hay que trabajar mucho en lo intercultural. Hay que seguir construyendo esa interculturalidad. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Bien, parece que ya no hay más participación. Los compañeros ya están tal vez un poco cansados. Profesora, tal vez podamos cerrar el taller, no sé. O alguien más quiera participar, a ver. La hermana Zosinina dice, es la verdad, por tener pollera hay mucha discriminación. Pero esa discriminación también se ve al revés, tienen que ver, o sea, tenemos que ser autocríticos. A veces una persona de pollera, mi mamá es de pollera, yo también soy indígena, o a veces el hermano del campo ya también ha ido al otro lado, entonces empieza a ver a una persona un poquito más blanca que él y dice, este es cara, este como no entiende mi idioma es pues un tipo que no me va, que no es buena persona. Entonces la discriminación debe acabar de todos los lados, debemos entenderlos entre todos. Por eso es que se ha hecho la ley 045 de discriminación y racismo. Debemos leerla, debemos comprender, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debe acabar la discriminación tanto del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, como del campesino a la ciudad, al citadino, o del citadino al campesino, etcétera, etcétera. Entonces, la discriminación debemos trabajarlo también. Y eso es parte de la interculturalidad. Por eso lo intercultural es transversal en todo lo que es la Constitución Política del Estado. Si ustedes van a leer la Constitución Política del Estado, van a leer que está la palabra intercultural en casi todos los artículos, en casi todos las cinco partes que tiene la Constitución, ¿no? Está como en la parte de economía, por ejemplo, una economía plural, intercultural, por eso hablamos inclusive del trueque, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entender muy bien lo intercultural y trabajarlo mucho más día a día entre nosotros. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Como dices, Luis, parece que nuestros jóvenes están cansados. Sí, están muy tímidos Efectivamente, todavía. creo que el grupo ha tenido algunos problemas para esta interacción virtual. Esperamos que lo vayan solucionando. Ya hemos visto en otros módulos que este tipo de relaciones vía Zoom, si bien no es lo ideal, en algunos casos van a ser más constantes al margen de la situación de pandemia. El tema de la virtualización y la digitalización son aspectos cruciales que van a cambiar por completo la forma de relacionarnos. Y también influye mucho en el tema de cultural, porque las redes sociales nos permiten conectarnos con personas de todas partes del mundo y permiten que haya mucha influencia del exterior, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay tanta inclinación últimamente, por ejemplo, para en vez de hacer Huiñaypacha, Todos Santos, hacer el Halloween, ¿no? Porque viene de una influencia externa
que se da por medios digitales. Entonces, somos muy susceptibles a estas influencias externas si no está bien afianzada la identidad cultural, si no están bien afianzadas las raíces culturales y si como país no tenemos también una estrategia para mostrarnos afuera. Cada persona cuando viaja, cuando se consigue residencia en el extranjero, lleva también parte de la identidad de la cultura que somos. Por eso, por ejemplo, hay las entradas en Argentina, en España, ¿no? De las comunidades bolivianas, que están manifestando también parte de la esencia de lo que nosotros somos. Entonces, es importante no caer en disputas internas que pueden haber muchas veces, ¿no? Entre diferentes sectores y buscar estrategias que nos permitan potenciarnos como un país rico en diferentes culturas, un país que respeta la diversidad y también permitir en el margen de este respeto que esta influencia externa no avasalle en nuestra cultura, porque justamente es eso, la interculturalidad es el poder convivir entre diferentes culturas, manteniendo el respeto sin discriminación y permitiendo la expresión propia de cada uno, ¿no? Entonces, eso requiere una visión muy profunda de qué es lo que realmente implica mi cultura, ¿no? Cuando hablaba la hermana, ¿no? Las mujeres de pollera se las discrimina, sí es cierto, pero también, como decía el profesor Luis, a veces pasa lo contrario, ¿no? Entonces, si alguien en la comunidad ya no ha vestido pollera por cualquier razón, entonces ya no le dejan a veces ejercer cargo o hacen que se cambien, ¿no? Una persona que ya no era de pollera y le toca cargo, ya no tienes que vestirte de pollera. Entonces, realmente la cultura solo está en la ropa, la cultura está en los valores, la cultura está en la esencia de nuestras tradiciones, ¿no? En la herencia de nuestras costumbres. Entonces, esa reflexión crítica es importante. Y eso es lo que nos va a permitir una convivencia intercultural de verdad. Espero que puedan realmente agarrar este tema con la profundidad que se merece, porque son democracia e interculturalidad van a ser los pilares fundamentales para construir propuestas en nuestro país, porque nosotros somos un país plural, ¿no? Con múltiples culturas y un país que tiene que crecer en base a ese respeto democrático entre sus ciudadanos. Entonces, ustedes que van a ser futuros líderes, tienen que considerar estos dos pilares como fuente de respaldo para cualquier propuesta que lance, ¿no? Que tienen que considerar esta pluralidad, esta diversidad que nosotros tenemos. Por eso así se ha construido nuestra constitución, la nueva constitución, ¿no? Como ha hecho énfasis Luis. Por eso se menciona tanto la palabra intercultural, multicultural, plural, porque el caso de Bolivia, como un país tan diverso, con tantas naciones indígenas, con una herencia cultural milenaria, con una herencia de resistencia a la colonización, ¿no? Porque a pesar de todas las adversidades que han podido ocurrirnos en la historia, como culturas hemos luchado como pueblos para que prevalezcan nuestras culturas. Entonces, toda esa herencia que tenemos demuestra que el componente cultural es trascendental y crucial en todo ámbito de desarrollo económico, social, político y por lo tanto primordial para cualquier propuesta que quieran hacer como líderes y como futuros líderes. Luis, te agradezco muchísimo. No sé si tienes algo que decir a modo de conclusiones antes de darle la palabra a profe Daisy para que pueda dar las recomendaciones finales del curso. Bueno, gracias. Prácticamente lo has dicho todo, has hecho un buen resumen del tema, Iris. El ser tolerante con el otro, esa es la clave. Ser tolerante con el anciano, ser tolerante con el joven, ser tolerante con la mujer, ser tolerante con el vecino, ser tolerante con el campesino, ser tolerante con el profesional
tanto el profesional como el campesino, etcétera, etcétera. Debemos ser tolerantes entre nosotros y con la tolerancia vamos a construir la verdadera democracia intercultural. Yo con eso termino. Muchísimas gracias.